palabra leyendo el libro de Romanos 8, del 14 al 16. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos esclaviza ni nos hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios en esta mañana? Amén. ¿Qué nos dice, mis amados hermanos, la palabra del Señor acerca de la identidad que nosotros debemos saber que es lo que Dios quiso hacer con cada uno de aquellos que en un momento fuimos parte de su creación? Usted sabe, la Biblia nos habla que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lamentablemente, el pecado entró por la desobediencia de un hombre, y con el pecado, dice, la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia y de la gracia de Dios. Pero también dice la Biblia, pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta que salta a la vista cuando Pablo nos habla de que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta es, ¿quiénes son hijos de Dios? Si nos remontamos nosotros a la parte doctrinal básica, Juan nos dice en el capítulo 1, en el versículo 11, nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa oración sencilla, esa oración, digamos, de fe, de arrepentimiento que usted hizo en una ocasión en la iglesia, esa oración fue suficiente para que usted crea que la salvación que Dios otorgó a través de Cristo en la cruz del Calvario fue para usted. La Biblia dice, el que creyere será salvo. Pero ¿será suficiente eso? En primera instancia podríamos decir, es más que suficiente. Porque la Biblia nos habla de que en cierta ocasión, Jesús estando en la cruz del Calvario con dos ladrones a sus extremos, dice la Biblia que uno de ellos estaba blasfemando y estaba burlándose de Dios, pero el otro tratando de, no de defender, sino de poner en claro las cosas. La Biblia da testimonio que dice, que dijo, nosotros a la verdad estamos aquí porque nuestra vida y nuestros hechos así lo merecen, pero ningún mal ha hecho. Ahí estamos hablando de que posiblemente el ladrón en la cruz a lo mejor oyó de Jesús, del ministerio, de todo lo que él hizo, y sabía que en la vida de Jesús nunca hizo mal a nadie, pero también reconoció su vida de pecado, de maldad, y mirándose en el espejo de Cristo, dice la Biblia que este hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba viviendo sus últimos minutos de vida, y yo me imagino que nunca esperó la respuesta de Jesús cuando le dijo, de cierto te digo que hoy mismo
estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. El haber reconocido sus pecados y el haber reconocido a Jesús como el Señor y Salvador hizo que ese hombre recibiera esa respuesta de que en ese mismo momento, el momento que él está expirando, iba a abrir sus ojos para encontrarse con el Señor en el paraíso. Hoy mismo, le dijo Dios, Jesús, estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo para bautizarse. No tuvo tiempo para demostrar obras dignas de arrepentimiento. No tuvo tiempo para demostrar un cambio en su vida. Pero la seguridad de la salvación no está en lo bueno o en lo malo que nosotros hagamos. La seguridad de nuestra salvación está en ese sacrificio santo, agradable, perfecto, único y eterno que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado y resucitado y como el Señor y Salvador del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Es suficiente. Yo siempre digo, si un cristiano el momento de aceptar a Cristo se muriera, ese se va derechito al cielo, porque el sacrificio que Jesucristo hizo fue agradable a los ojos del Padre. Y por eso la palabra dice, ya no hay más sacrificios que hacer por el pecado, sino solamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la palabra, porque si creyéramos, seremos salvos. Pero Dios nos ha dado, no sé si decirlo felizmente o lamentablemente, después de creer en Cristo, Dios nos ha dado vida y salud y poder seguir viviendo en esta tierra. ¿Cómo usted consideraría? ¿Felizmente o lamentablemente? Yo digo felizmente porque podemos experimentar la gloria, la gracia, el amor de Dios día a día. Pero por otro lado digo lamentablemente porque mire, estar en este cuerpo todavía es estar ausente de la presencia de Dios. Aunque tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, yo a la verdad, yo quisiera mejor morirme. ¿Cuántos quisieran morirse? El único Pablo. Ahora mire lo que dice, yo quisiera mejor morir. ¿Y sabe por qué? Porque la muerte significa estar ausente de este cuerpo físico, pero estar presente delante de la presencia de Dios. Entendiendo eso como la muerte, hermanos, lo mejor, lo más conveniente para nosotros sería morirnos. ¿Me entiende? Pero dice la palabra, Pablo dice, pero lo único que hace que yo me quede aquí con ustedes es porque todavía veo que les soy necesario y útil a ustedes. Pero mire, acerca de la muerte, la Biblia dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios se alegra cuando uno de sus hijos se muere. ¿Por qué? Porque para Dios dice, bueno, mi hijo dejó de sufrir, mi hijo dejó de esa vida de prueba, de tribulación, de angustia, de dolor, de lamento, de llanto, de tristeza, de amargura, y ahora ya lo voy a tener aquí delante de mí, en mi presencia. Qué gozo y alegría poder volver a estar con Él aquí en la gloria. Eso es la muerte. Por eso dice la Biblia, estimada, o sea, significa preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero ¿sabe qué? La palabra dice que cuando nosotros seguimos viviendo esta vida, necesitamos día a día de la gracia, de la dirección, del amor, del poder de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir una vida victoriosa,
santa y agradable a los ojos de Dios, porque esto es lo que demuestra que nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para poder disfrutar de la bendición de ser hijos de Dios? ¿Qué necesitamos nosotros para disfrutar de la bendición de Dios siendo sus hijos? Porque mire, muchos pueden considerarse hijos de Dios, pero de pronto no disfrutar de las bendiciones de tener un Padre celestial, un Padre justo, un Padre bueno. En cierta forma usted recordará al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerda? ¿Cuál fue la queja de él? Padre, todos los días he estado aquí contigo y nunca te he desobedecido, pero nunca me has dado ni un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Y el enojo del hijo mayor dice, pero este que malgastó sus bienes y vivió perdidamente, cuando regresa le haces fiesta, mata del becerro más gordo. Mire, estaba en la casa pero no podía disfrutar. Y el padre le dice, hijo, pero si todas las cosas son tuyas. A veces habemos cristianos que vivimos ese tipo de vida. Sabemos que todas las cosas son de nuestro Padre Celestial y que nosotros somos herederos de las promesas. Pero muchas veces no las disfrutamos por alguna situación, por alguna condición. Cuenta en alguna ocasión que un hombre compró un boleto para ir a hacer un crucero por allá por el Caribe. Y con el boleto entró y le asignaron su camarote. Y ese hombre salía, iba por los restaurantes y veía que toda la gente estaba comiendo, que toda la gente estaba por ahí disfrutando de todas las cosas que había en el barco, pero él decía, como yo no traje dinero, no puedo darme ese lujo. Y ya cuando ya estaban a punto de regresar, alguien le preguntó y le dijo, oiga, ¿y usted por qué no disfruta? Y él dijo, es que no tengo dinero. Dijo, pero si usted está aquí es porque tiene un boleto. En el boleto usted puede ver que dice todo pagado. A veces nosotros somos así. Hermanos, el precio de nuestra paz, la Biblia dice que fue pagado por Cristo. Y usted y yo, por el Espíritu de Dios que nos ha sido dada, dice la Biblia, tenemos libre entrada ante la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no tenemos que pagar nada. Cristo pagó todo. Pero usted y yo debemos aprender qué necesitamos hacer como hijos de Dios para poder disfrutar de las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué muchas veces no disfrutamos? ¿Sabe por qué? Porque el momento que usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, la Biblia dice, pasó de muerte a vida. Pasó a ser de esclavo de Satanás. ¿Pasó a ser qué? A ver, diga con convicción. ¿Pasó a ser qué? Hijo de Dios. ¿Qué es usted ahora? Hijo de Dios. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, la Biblia dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es usted ahora? Ay, Padre, no sé si a esta hora el almuerzo nos hace falta. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Sabe por qué somos hijos? Porque Él es nuestro Padre.
Porque el Hijo de Dios, el unigénito, cuando vino a este mundo, Él nos enseñó que debemos acercarnos a la presencia de Dios en una actitud, en una posición de ¿qué? De hijos. Y Jesús dijo, ustedes se acercarán, se comunicarán, orarán a Dios de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa relación de hijo a padre es una relación más estrecha que la de un creyente en Dios. Porque hay mucha gente que cree en Dios y no es hija de Dios. Pero la Biblia dice, a los que le creyeron y a los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué muchas veces tenemos que sufrir y padecer? ¿Y por qué muchas veces no disfrutamos? ¿Sabe por qué? Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, que están en las regiones celestes tratando de estorbar, de impedir, de robar la bendición. ¿Y qué es la que está gobernando este mundo? Lleno de maldad, lleno de pecado. Pero déjeme decirle, la Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si usted era un mentiroso, un idólatra, un fornicario, un borracho, un drogadicto, no importa, cualquier condición en la que usted vino al Señor, la Biblia dice que Él con su sangre lo perdonó, lo lavó, hizo de usted una nueva criatura, hizo de usted un hijo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la gente diga, lo importante es lo que esta palabra de Dios dice que usted es. Y la Biblia dice que somos hijos de Dios. A su nombre. ¿Qué es lo que trata el enemigo de hacer para que nosotros no disfrutemos de las bendiciones de Dios? En primer lugar, trata de poner duda en nuestro corazón respecto de las promesas de Dios para nuestra vida. Usted sabe, la Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios. Pablo dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas alcancemos la vida eterna. Nuestro caminar debería ser siempre, hermano querido, no de tribulación en tribulación, no de prueba en prueba, no de fracaso en fracaso. La Biblia dice que nuestro caminar debe ser de promesa en promesa. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios ha prometido sanarnos, Dios ha prometido proveer, Dios ha prometido cuidarnos, Dios ha prometido estar con nosotros. No deberíamos tener temor de nada. Pero el enemigo pone en tela de duda las promesas. Mire, en Génesis capítulo 3, versículo 1. No sé si Eva no prestó atención a lo que Dios dijo. No sé si Eva no prestó atención a lo que Adán le dijo. Pero la serpiente, dice la Biblia, que era astuta, le dijo, con que Dios ha dicho que no comas de todos los árboles. Si usted compara con lo que Dios dijo, usted va a encontrar ahí tergiversada la palabra. Dios dijo, de todo árbol puedes comer, menos de uno. Cuando el enemigo puso la duda en el corazón de Eva, fue que Eva cedió a la tentación, cayó en el engaño, en la trampa del enemigo. Muchas veces el diablo va a poner duda respecto de las promesas que Dios te ha dado. Tu salud, tu salvación, tus finanzas, tu familia. Muchas veces el diablo va a decir, no, Dios no te dijo que hagas esto, Dios no te dijo que hagas aquello, ¿y dónde está? Si hubiese sido Dios el que te hubiese hablado, las cosas no te irían como te están yendo. ¿Qué es lo que el diablo está poniendo? Duda en nuestra mente y en nuestro corazón.
¿Por qué? Porque Él trata de que nosotros caigamos en la trampa. Pero usted y yo tenemos que aprender a tener la convicción y la seguridad de Job. Job sabía que Dios era un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios sanador, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero en la condición en la que él estaba pasando, aunque su mujer le dijo que mejor maldiga a Dios y se muera, Job dijo: yo sé en quién he creído y que aún del polvo de la tierra Él me levantará, porque Él no dejará ha caído al justo, Él no desamparará la obra de sus manos. Usted tiene que aferrarse a las promesas, aunque sea lo último que haga. Amén. Job dijo: recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo. Jehová me dio, Jehová me quitó, bendito sea el nombre de Jehová. La Biblia dice que Job se mantuvo íntegro en su corazón. Es cuando un hombre, cuando una mujer se mantienen así en la vida, es cuando Dios mira a ese hombre, mira a esa mujer, mira su actitud, y Dios dice: yo no puedo dejarle solo, yo no puedo dejar de bendecirlo. Si se esfuerza y hace todo lo posible por poner en alto mi nombre, yo también voy a poner en alto su vida, porque la Biblia dice que al que me sirviere mi Padre le honrará. Amén. Pero el diablo tratará siempre de poner en duda las promesas de Dios. Tú dile al diablo, recuérdale, porque él sabe la palabra. Tú dile al diablo: las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dile al diablo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si Él prometió bendecirnos, Él lo hará, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. En segundo lugar, mire lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 3. Otra cosa que el enemigo va a querer poner duda es respecto de su identidad. ¿Qué es usted ahora? Hijo de Dios. Mire, dice la Biblia en el capítulo 3 de San Mateo, dice, capítulo 4, dice los primeros versículos, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice en el versículo 1. Ahora, ¿por qué Mateo aclara esto? Porque Santiago dice: hermanos, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, ni puede ser tentado. ¿Quién es el tentador? Satanás, el diablo. Como Dios quería demostrarle a Jesús que Él estaba con él todos los días de su vida y que Él tenía un propósito eterno de redención para el hombre, Dios mismo lo lleva al desierto a Jesús, dice, para ser tentado por el diablo. ¿Y qué es lo primero que el diablo hace? Poner en tela de duda su identidad. Y mire, le dice: si es que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántas veces usted y yo somos tentados en cuanto a nuestra identidad por el diablo? Y a veces el diablo viene y dice: si es que fueras hijo de Dios, no harías lo que estás haciendo. Si es que fueras hijo de Dios, tú orarías por ese enfermo y ese se sanaría. A ver, demuestra. Pero déjeme decirle una cosa: usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Si usted está seguro de lo que es, dele gloria a Dios y diga: yo soy un hijo de Dios porque acepté a Cristo como mi Salvador personal, y la Biblia dice que Él me dio el derecho de ser llamado hijo de Él. Amén. Usted no tiene que demostrar nada a nadie, ni al diablo, ni a los ángeles, ni al pastor, ni a su hermano.
usted tiene que demostrarse usted mismo que usted está seguro que lo que ahora es un hijo de Dios y que las cosas viejas pasaron y que de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Permítame leerles lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. No dice que cuando nos muramos y si vamos al cielo seremos hijos de Dios. No dice que cuando el Señor venga, ahí vamos a ser hijos de Dios. No. ¿Cuándo dice que somos hijos de Dios? En el presente, hoy. La Biblia dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y mire lo que dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, quiere decir que aunque tengamos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros errores, aunque todavía no nos veamos perfectos, dice, todavía no se ha manifestado lo que verdaderamente somos. Dice, pero sabemos, y esto es lo importante, que usted tenga esa convicción, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, en otras palabras, cuando venga Cristo, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dele un aplauso al Señor. Si usted entiende el propósito de la palabra, si usted cree que la Biblia tiene la verdad, usted debe estar seguro que aunque ahora usted todavía no vea esa perfección, esa obra completa en su vida, en su corazón, pero dice, pero usted debe estar seguro que cuando el Señor venga, mire lo que dice Pablo a los tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos transformados para estar con Él por toda la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque dentro de nosotros ahora hay una nueva naturaleza. Dentro de nosotros ahora hay un nuevo ADN. Ya no el de papá, ya no el de mamá. Tenemos el ADN de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque somos hijos de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. A veces encontramos gente. Yo trabajaba hace unos años atrás en una oficina y un día vi preocupados a los abogados tratando de descubrir su ascendencia. Y ellos decían, si usted puede demostrar que tiene ascendencia de italianos o de españoles, usted puede apelar a la doble nacionalidad. Y por ahí tratando de buscar llegar a ser parte de un español o de un italiano. Otros tratan de buscar su ascendencia en algún judío. Pero ¿sabe qué? Nosotros los hijos de Dios no necesitamos buscar una ascendencia, porque sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos, porque somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Soy hijo de Dios. ¿Quién es mi Padre? Dios. Soy hijo de Dios. Y por ende la Biblia dice que somos ciudadanos del reino celestial. ¿Para qué buscar ascendencia donde de pronto no hay? Y si la hay, usted y yo somos de una ascendencia mucho mayor, que es ser ciudadanos del reino de Dios, hijos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué nos queda? Nos queda vivir esta vida luchando, procurando siempre
alcanzar la gracia y el favor de Dios. Pero para eso necesitamos ¿qué? Necesitamos lo que dice el apóstol Pablo, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando uno viene a Dios y le dice, Señor, ya no quiero vivir yo, sino que quiero que tú vivas en mí. Pablo, escribiendo a los Gálatas, Pablo les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Eso es renunciar a hacer nuestra voluntad. Renunciar a hacer lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para someternos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué mejor ejemplo del de Cristo? Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por eso cuando Él enseñó en el Padre Nuestro, enseñó, dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace también en el cielo. Usted no ve que los ángeles hacen lo que quieren. Los que quisieron hacer lo que querían fueron expulsados. Pero dice la palabra del Señor que hacer la voluntad de Dios, dice el salmista, eso es lo que me ha agradado. Usted es hijo de Dios, ¿cuándo? Cuando siendo guiado por el Espíritu, usted hace la voluntad del Padre Celestial. Marcos capítulo 3, versículo 35. La Biblia menciona, dice que en cierta ocasión Jesús estaba enseñando y predicando y de pronto la gente vino a decirle, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Mire la respuesta de Jesús. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y esa es mi hermana. Si usted hace la voluntad de Dios, usted es hermano de Cristo. Y si es hermano de Cristo, quiere decir que somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu, los que hacen la voluntad de Dios. Pero también la Biblia nos habla que son hijos de Dios los que han recibido el espíritu de adopción. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. La versión de traducción actual dice que hemos recibido el espíritu por el cual nosotros con seguridad podemos llamar a Dios como papá. Dice la palabra, nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Usted y yo podemos acercarnos delante de Dios en plena certidumbre de fe, con toda confianza y llamarle Padre. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Dele un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y déjeme decirle, en una adopción no son los niños los que escogen a los padres. A veces hay niños que dicen, a mí me hubiese gustado que usted sea mi papá. Ese es un decir de un niño. Pero no por eso quiere decir que ahora esa persona va a ser el papá. En una adopción, ¿quién escoge a los hijos? Son los padres. Cuando la Biblia nos habla del espíritu de adopción, mire lo que dice la palabra. Dice San Juan capítulo 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que
yo os elegí a vosotros. Usted está aquí en esta mañana y tarde, no porque usted decidió hacerse cristiano, no porque usted decidió hacerse hijo de Dios. ¿Sabe por qué usted está aquí y está como hijo de Dios? Porque un día, en la misericordia, en la gracia, en el amor de Dios, Dios extendió su mano y alcanzó su vida y ahora lo puso dentro de esta familia para que usted se sienta lo que es un hijo del Dios Altísimo. A veces hay personas que dicen, no, yo soy cristiano porque estaba enfermo, estaba desahuciado, estaba quebrado económicamente, tuve un accidente y esto de lo otro. Déjeme decirle una cosa. Todo lo que usted pasó fueron los pretextos que Dios usó para cumplir su propósito. Pero usted y yo estábamos en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Denle un aplauso al Señor, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero de pronto alguien puede decir, pero si yo estaba en los planes de Dios, ¿por qué permitió que viva la vida que yo viví? De tristeza, de pecado, de maldad y de tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que el pecado entró en toda la humanidad por la desobediencia de un hombre. Y el hombre desde que nace en pecado. Dice la palabra, pero el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y ahí, a la edad que llegó a tu vida, en ese momento preciso en que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, en ese preciso momento, la Biblia dice que Dios hizo de ti un hijo suyo. Dios te dio una nueva identidad, un nuevo ADN, una nueva oportunidad. Y mire lo hermoso, dice, y las cosas viejas pasaron. Todo lo que usted y yo hicimos antes de conocer a Jesús, Dios dice que lo sepultó en lo más profundo del mar. Y Jesús dijo, o Dios dijo, y nunca más me acordaré de esos pecados. Aunque tú no lo puedas sacar de tu mente, de la mente y del corazón de Dios, eso ya lo echó afuera. Para Él eres su hijo, para Él eres una nueva criatura, para Él eres el hombre y la mujer conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo fuimos adoptados como hijos por una sola razón, porque Él nos amó. Juan 3:16 dice, de tal manera Él amó al mundo. Pon ahí tu nombre. De tal manera Dios amó a Jaime, a María, a Juan, a Pedro, a Pablo, a Ramón. De tal manera Dios me amó que dio a su Hijo unigénito para que al creer en Él, yo no me pierda, sino que tenga la vida eterna. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. El capítulo 4 de Juan nos habla sobre el amor de Dios. Pero en el verso 10 dice, en esto consiste el amor. ¿Y qué dice? No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque mire, el hombre en su pecado, mientras más peca, más alejado está de Dios. Y lejos estaba de nosotros amar a Dios cuando vivíamos en pecado. No se olvide, dice, que el que ama al mundo, que el que ama los placeres de la carne, dice, es enemigo de Dios. Esa era nuestra condición. Pero el amor de Dios se manifiesta, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en pago por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto le pueden decir, Señor, gracias por amarme, aunque yo no lo merecía? Aunque yo estaba tan lejos, pero tú me amaste y me acercaste a tu presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí mismo en el capítulo 3 de Primera de Juan, el verso 2 dice, miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Yo me imagino que Juan estaba diciendo, si no hubiese sido por el amor de Dios, ¿qué hubiese sido de nosotros? En nosotros no había nada como para que Dios se agradara de nosotros. Si analizamos un poquito nuestras vidas, aún la Biblia dice, aún nuestras buenas obras eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero dice, pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y por esa gracia y por esa misericordia nosotros podemos decir ahora, miremos bien, analicemos bien. Dice, qué grande amor de Dios para que seamos, ¿qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Si el espíritu de adopción Dios puso dentro de usted, la Biblia dice, por ese espíritu, en primer lugar usted no va a tener temor ni espanto, no va a tener miedo, porque dice, no estáis sujetos otra vez al espíritu de esclavitud. Mire, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, la Biblia dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a esclavitud. Por el temor a la muerte, el diablo nos tenía como esclavos de él. Pero Cristo vino ¿para qué? Para librar, dice, a los que por el temor de la muerte estaban esclavos. De ahí el Señor nos sacó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que necesitamos para vivir una vida de bendición, disfrutando de ser hijos de Dios? Debemos tener la convicción de que esa adopción fue perfecta y fue legal. Amén. Fue perfecta y fue legal. Usted sabe que en un proceso de adopción entra el abogado y entran muchas personas, y muchos de esos trámites a veces se los hace incorrectamente. Se obtienen papeles falsificados, se obtienen firmas falsificadas, y llega un momento en que la adopción no sirve para nada. Pero su adopción y mi adopción es una adopción legal. Porque mire lo que dice la palabra. Dice el verso 16, el Espíritu, y usted puede encontrar ahí Espíritu con mayúscula, que significa el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y usted encuentra ahí el Espíritu con minúscula. Significa el espíritu del hombre, el hombre interior, el alma del hombre. Dice, el Espíritu de Dios da testimonio a su espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Usted puede tener un certificado del pastor de que es miembro de la iglesia. Usted puede tener el certificado de un líder de la iglesia de que usted es miembro, de que usted es activo, pero el que le da testimonio de que es hijo de Dios no es el pastor,
es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo siempre digo, y si el Espíritu Santo da testimonio de que yo soy hijo de Dios, a mí no me importa lo que la gente diga. Porque yo le creo más a Dios que a lo que dice el hombre. Porque la Biblia dice, todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Denle un aplauso al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como somos hijos legales, debidamente adoptados, dice la Biblia, y si hijos, también ¿qué? Herederos. Porque un heredero no es el que quiere ser parte de una familia, no. Un heredero es un hijo legítimo. Un hijo que ha sido inscrito debidamente, reconocido por el Padre. Por eso es que usted ve cuando se quiere repartir una herencia, se publica en los periódicos a los supuestos o presuntos herederos del señor fulano de tal. A lo mejor los hijos de ese señor no saben que él tuvo otros hijos, pero de pronto por ahí sale alguien y dice, aquí está mi partida de nacimiento, reconocido por el señor fulano de tal como mi papá, y por ende yo soy heredero de las cosas de él también. Dice la Biblia que si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos. Y lo que más me emociona es esta palabra que dice a continuación, y coherederos con Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Que el momento del reparto del testamento o el momento del reparto donde se abra la herencia, Jesús va a estar en la misma línea que nosotros, solamente sabiendo que Él es el mayor, solamente reconociéndole que Él es el primero, pero dice, somos coherederos con Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y mire lo que dice la palabra, por el Espíritu de adopción que nos fue dado o que hemos recibido, dice la Biblia, podemos clamar, Abba, Padre. La versión del lenguaje actual dice, podemos llamarle ¿qué? Papá. Póngase de pie en esta tarde.